allá. Y eso nos lleva a que otras formas de comunicación no tengan la misma participación a nivel de sociedad. Entonces, ¿eso en qué lo podemos evidenciar? Cuando los padres consultan porque el niño no habla. Porque los papás no suelen consultar tanto porque el niño no se comunique o no te mire. La mayoría de los padres cuando consulta y es un niño con signos de espectro autista porque no habla. Entonces, algo pasa con nuestra cultura que hay una sobrevaloración del habla como único formato de comunicación. Entonces, la idea es como ampliar nuestra mente y empezar a visibilizar otro tipo de conductas que van más allá del habla. Por ejemplo, la mirada, el acople es como yo me oriento a una persona, por ejemplo, eh, la reciprocidad social, qué tan recíproca es mi interacción con el otro. Otro elemento que también es parte de la comunicación es la adaptabilidad dentro de las interacciones, qué tanto yo me adapto al otro, entre otras cosas. El habla no es todo, es una mínima parte de la comunicación. La comunicación alberga muchos elementos, muchos tipos de lenguaje también, lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje matemático, fonético, lenguaje gestual. Y la gente piensa que el lenguaje es sinónimo de habla, y el habla es un tipo de lenguaje que el lenguaje oral. O sea, no es que solamente exista el lenguaje oral, hay muchos tipos de lenguaje. Entonces, cuando yo hablo de trabajar comunicación, yo me estoy enfocando en la conducta en su totalidad, sea mirada, reciprocidad social, eh, orientarme a la persona, iniciar la comunicación, responder a la comunicación del otro. Bueno, ahí yo les muestro una imagen, ahí yo conocí a Damaris, ¿cierto? Junto con Karina, Karina, que es abuelita ¿cierto? de un niño con espectro autista. Y en esa instancia habíamos hecho una mini marcha en San Bernardo porque estaban sucediendo varias situaciones en colegios de la comuna, escuelas con pie. De ahí yo conocí a estas dos chicas que son de la directiva de Agrupación Autismo Chile. Y bueno, ahí yo estoy con Suyey, por ejemplo, con Carmen, que son participantes de TEA San Bernardo. Sigamos. Vamos a repasar esto un chiquitito, poquito, y después seguimos para contextualizar. Primero contextualizar qué es el espectro autista para seguir mencionando lo demás. El espectro autista sabemos que es una condición. Hay personas, y en verdad la APA o la Asociación Americana de Psiquiatría en su manual DSM-5 todavía lo consigna como un trastorno, pero desde diversas comunidades autistas se habla de una condición porque tiene toda una carga cultural también de perspectiva de cómo yo veo el mundo, y dentro de ese contexto se implanta este concepto de neurodiversidad, ¿cierto? Una vez dicho eso, hay conductas que tienen que ser mínimas para hablar de espectro autista, que son dos, que son los intereses restringidos repetitivos y la dificultad de la interacción social. Mucha gente pregunta, ¿pero qué pasa si el niño tiene déficit atencional, ansiedad? Todo ese tipo de condiciones son comorbilidades o condiciones asociadas al espectro autista. O sea, no porque una persona sea espectro autista necesariamente va a tener déficit atencional. Hay personas espectro autista que tienen déficit atencional como otras que no, porque son condiciones asociadas. Lo mismo para el caso de crisis epiléptica, ¿cierto? Porque hay personas que tienen una condición epiléptica de base, todo lo que son trastornos
trastornos generalizados de ansiedad, ¿cierto? O depresión, o trastorno del lenguaje, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Déficit intelectual. Ese tipo de comorbilidades pueden o no estar acompañando al espectro autista, pero ¿qué es lo mínimo para hablar de espectro autista? Intereses restringidos repetitivos y dificultad en la interacción social. Nos damos cuenta que hay un perfil disarmónico en el espectro autista. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar habilidades que a lo mejor están sobre la media. Me refiero sobre el promedio de la población, a eso me refiero sobre la media. O sea, los niños, yo no sé qué tanto están o tienen vigentes los conceptos neurotípicos. Pero neurotípico es aquel niño o aquella persona que tiene un desarrollo esperable, un desarrollo regular, ¿cierto? Mientras que la persona espectro autista no es neurotípica, es una persona neurodiversa, ¿cierto? En este caso, espectro autista. ¿Y qué pasa en el caso del neurotípico? Las habilidades que tiene son parejitas. Por ejemplo, a nivel de motricidad tiene este nivel, a nivel de comunicación oral este nivel, a nivel, no sé, cognitivo no oral este nivel, y así. Hay un perfil bastante homogéneo, ¿cierto? Bastante parejo, y en el espectro autista nos vamos a encontrar con lo siguiente, que a lo mejor a nivel de psicomotricidad están bajo el promedio, y a lo mejor en habilidades cognitivas no orales sobre el promedio, y en habilidades que son comunicativas orales bajo el promedio, y así. Entonces vemos que hay un perfil disarmónico distinto al niño neurotípico. Entonces yo comprendiendo eso, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Qué sería importante trabajar? Que tratemos de emparejar ese perfil disarmónico y que las debilidades, las habilidades que están bajo el promedio estén un poquito más arriba. Y sobre todo los primeros años, porque los primeros años los aprendizajes son más eficientes por la neuroplasticidad cerebral. El niño que es chiquitito aprende muy rápido. Entonces hay que aprovechar esos años para que el niño fortalezca sus debilidades, pueda mejorar su desempeño. Entonces ahí hay algo muy importante que hay que comentar. Hay familias que en esto de la negación del diagnóstico se centran mucho en la fortaleza e ignoran las debilidades del niño, siendo que en terapia tiene que ser al revés. Uno tiene que aprovechar el tiempo para trabajar las debilidades, porque los primeros años es la oportunidad clave de mejorar mucho en estas habilidades que están bajo el promedio. Entonces, hay que decirlo, lamentablemente, muchas familias, por mucho que uno les diga, acuérdese, estos años son importantes para trabajar las debilidades, para que pueda mejorar el desempeño. No insista en esas habilidades que ya las tiene sobresuperadas, porque yo tengo que pensar en la funcionalidad de las habilidades que tengan un sentido. Porque el niño puede saberse 1000 patrones matemáticos, pero si no es capaz de ir a la esquina a comprar pan, es súper complejo. ¿Qué sentido tiene? Que tiene que ser una persona funcional en el día a día. Una persona que el día de mañana, aunque no estén los papás, sí se pueda saber desenvolver. Y otro tipo de condiciones asociadas en espectro autista muy frecuentes son, por ejemplo, la dificultad en integración sensorial, que eso, ¿cómo saber en qué área están bajo el promedio de nuestros niños? Para eso hay distintas evaluaciones. Por ejemplo, hay evaluaciones para niños no orales que son el TONI o el Leiter 3, o si son niños más grandes y tienen desempeño más oral, los BIS o los VICE que realizan los psicólogos, ¿cierto? Que son de coeficiente intelectual. También yo sé que en terapia ocupacional hay evaluaciones que son un poquito más gruesas, como la escala de Vineland, ¿cierto?
Y a nivel de fonobiología, usamos el BBMAP, por ejemplo, el BLAF, usamos Quema Labels, que son evaluaciones que miden diversas habilidades funcionales. Entonces todo va a depender mucho del profesional, porque cada profesional tiene su instrumento para evaluación. Lo preguntó desconocido. Un desconocido me lo preguntó. Entonces, claro, la dificultad en integración sensorial, que es un tema muy propio de terapia ocupacional, es una condición asociada, ¿cierto? Los trastornos del aprendizaje, los trastornos del sueño también son súper frecuentes, los trastornos de selectividad alimentaria, entre otros. Entonces, ¿qué es importante? Y eso lo realiza el personal del proyecto de integración, pregunta. Miren, para ser bien sincero, porque tenemos que ser transparentes, ¿no? Profesionales de PIE que tengan una sólida formación en autismo es difícil encontrar. Es difícil, ¿por qué? Porque la formación en autismo o las capacitaciones no son nada baratas, no son nada económicas. Entonces, pensando en un profesional que va a ver de todo un poco, que se especialice en autismo sin trabajar en una escuela especial de autismo, es difícil encontrar. ¿A qué me refiero? Sí, podríamos encontrar a lo mejor un profesional en PIE que pueda dedicarse, ¿cierto?, a ver todo tipo de niños, trastorno del lenguaje, TEA, pero no es comparable la formación de un profesional que solamente se dedique a autismo, a eso. Y ahora depende de la evaluación también, porque el BIS o el VICE en general muchos psicólogos lo implementan, pero el Leiter 3 y el TONI, que son evaluaciones para niños no verbales, yo sé que eso no todos lo implementan, porque mucho más, es una evaluación más específica. Ya. Entonces, considerando lo anterior, uno piensa ya, pero ¿qué hay de la familia? ¿Qué hay de la familia? Estamos frente a una situación de una persona que tiene dificultades, ¿cierto? Y la familia tiene que ser un apoyo, ¿no? Tiene que ser un facilitador. Entonces, si estamos frente a una persona con dificultades y supuestamente yo como cuidador o como familia, nosotros no tenemos las dificultades, nosotros tenemos que empezar adaptándonos. Suena lógico, ¿no? Y lamentablemente también yo veo con mucha frecuencia esta tendencia de las familias a exigir, 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 exigir al niño o al joven que rinda y que mejore. Y en verdad nosotros también deberíamos adaptarnos y de hecho antes de hacer un trabajo sistemático, la familia tiene que cambiar muchas conductas que son viciosas y que no promueven el avance. Este mismo hecho de enfocarme en la fortaleza y no trabajar las debilidades por un tema de negación al diagnóstico es algo que sí puede pasar la cuenta. Entonces, yo tengo que, como cuidador, terapiarme también. Y si yo tengo una buena base, también el niño va a empezar con una buena base. ¿Qué nos encontramos muchas veces? Niños que tienen conductas disruptivas. ¿Por qué? Porque el adulto perpetúa esas conductas disruptivas. Niño que no desarrolla mucho vocabulario. ¿Por qué? Porque el adulto tiene una pobre tendencia a usar vocabulario. Entonces, esos círculos viciosos se van a ir repitiendo en el tiempo si es que la familia no cambia sus conductas. Tiene que haber una transformación ahí. O sea, el niño puede avanzar mucho, mucho en terapia, pero si nuevamente vuelve a la misma casa con los mismos círculos viciosos que no promueven el aprendizaje, entonces comenzamos desde cero de nuevo. La negación, si queremos que avance, vamos a tener que enfrentarla. Porque muchas veces, o sea, se da, ¿qué terapia recomienda para padres con diagnóstico reciente? ¿Qué terapia?
¿Usted se refiere como a Denver, Jasper, ese tipo de terapia? Pregunto. PRT, ¿cuál más hay? Ah, ya. Yo cuando implemento intervenciones, siempre es, ¿cómo que se llama esto? Siempre es como holístico, o sea, depende mucho de la situación. Porque si yo estoy con un niño que tiene mucha conducta disruptiva y es poco flexible, yo sí o sí voy a tener que recurrir a principios de ABA, pero si por el contrario yo me topo con un niño que es mucho más flexible y tiene una disposición al acople, ¿cierto? Con frente a frente, ahí yo puedo usar principios de Jasper, por ejemplo. O si estoy hablando con los padres en una entrevista y lo estoy capacitando, ahí estoy usando un enfoque de impact. Entonces depende mucho de la situación, yo no soy de una línea, o sea, hay estrategias que para X momento a mí me sirven, pero para otro momento esa misma estrategia no me sirve, porque finalmente en el caso del Jasper uno está todo el día jugando con el niño, uno también hace rutina en el día a día. Y las rutinas tienen que ir con impact, mientras que el juego tiene que ir con Jasper. Cuando los niños tienen bajo nivel de participación o más conducta disruptiva, a mí me ayuda más el ABA, el análisis conductual. Todo depende mucho de la situación y también de cada niño, porque yo no con todos los niños voy a usar las tarjetas de PEX, voy a usarlas en aquellos niños que sí son candidatos a ese sistema de comunicación. Entonces, como les comentaba, la negación para muchos es una importante barrera de aprendizaje porque es uno de los principales motivos de por qué las familias no hacen las tareas en la casa. Porque uno trata de capacitar a los padres, de que estos padres tengan un pensamiento crítico, matemático, que puedan tomar buenas decisiones cuando yo no esté. Pero, ¿qué pasa si a ellos no le hace sentido que tenga que estar ayudando al niño? Si no le hace sentido, no lo van a hacer. Es como cuando uno va al psicólogo obligado y no, sabes que no le encuentro sentido a esta terapia y no es que no hago las tareas o los encargos del psicólogo porque no me hace sentido finalmente. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Una familia que todavía está en este proceso de negación, es mejor que comience desde atenciones psicológicas, porque si no, no van a haber progreso y se va a notar. Cuando los papás no trabajan, se nota mucho. Y suele estar esa razón de por medio. ¿Qué pasa con los recursos socioeconómicos? Es muy importante. Es muy importante el tema de los recursos socioeconómicos. Hay gente que yo sé que tiene un concepto del dinero que, que puede estar afectado. O sea, tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad que brinda servicio en función del nivel socioeconómico. Eso no hay que negarlo, no tenemos que tapar el sol con un dedo ni esconder el polvo debajo de la alfombra. Entonces, si es un asunto importante, tenemos que hablar de él. Una persona o un cuidador o una familia que tenga mayores recursos socioeconómicos, ¿qué es lo que puede pasar? Quizá tenga mayor presupuesto para pagar especialistas en autismo, porque especialistas en autismo no son muchos, porque las capacitaciones también son caras, ¿no? Si esa persona o esa familia o ese cuidador tiene mayor presupuesto o una solvencia más acomodada, quizá no necesiten que los dos papás trabajen, a lo mejor solamente el papá trabaja y la mamá se queda con el niño haciendo la terapia. O al mismo tiempo tiene una niñera o una cuidadora que puede ayudar en la terapia a ese niño. O si estas personas viven en una residencia, ¿cierto? En un lugar que tiene el acceso a distintos servicios. Por ejemplo,
un lugar que tenga naturaleza, ¿cierto? Que es algo que regula a muchos niños espectro autista, o a lo mejor un centro cerca, o poder acceder a equinoterapia sin tener que estar haciendo tanto sacrificio. Todo eso impacta de alguna manera en el pronóstico. Y eso es algo que se habla desde el 2001, porque el 2001 la OMS, la Organización Mundial de Salud, empezó a hablar de la CIF, o la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. ¿Y por qué nace esto en 2001? Porque los profesionales de la salud se dieron cuenta que 2 niños con autismo moderado, entre comillas, autismo moderado, porque todo eso igual tiene una explicación para que no me funen, ni me coarten. 2 niños con autismo moderado, espectro autista moderado, o con mediano grado de apoyo, no son iguales, ¿cierto? Pueden ser muy distintos y uno tener un mejor pronóstico que otro. ¿Y eso a qué se debe? A esta tablita que tenemos acá. Se debe a que hay muchos aspectos a evaluar. Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel de estructuras corporales? Si un niño que tiene una enfermedad de base, tiene asma, tiene déficit atencional, al mismo tiempo que tiene espectro autista, ¿qué pasa con la inserción social de ese niño en la sociedad? ¿Va a la escuela? ¿Tiene homeschool? ¿Estudia en la casa? ¿Qué pasa a nivel de la actividad? ¿Es un niño autónomo? ¿Se sabe vestir solo? ¿Come solo? ¿Es capaz de realizar rutinas de forma autónoma? Todo eso impacta en el pronóstico, y lo mismo los factores ambientales y los factores personales. A nivel de factores ambientales, adivinen, hay mucho impacto desde lo económico. Porque un niño que tiene acceso a multiterapia, ¿cierto? Y terapia especializada, es un niño que aprovecha más el tiempo de la neuroplasticidad. Yo tengo que decirlo, a mí me ha pasado más de una vez casos de niños que están con fonoaudiología y no avanzan. ¿Y saben por qué no avanzan? Porque es fonoaudiología que está centrada en el habla y no la comunicación. Y eso se debe principalmente a que no se dedican al espectro autista. Posiblemente son fonoaudiólogos que se dediquen a trastorno del lenguaje principalmente, y por lo tanto piensan que el niño con TEA o con CEA hay que abordarlo igual que un niño con trastorno del lenguaje. Entonces, factores ambientales, ¿qué más tenemos? Infraestructura. ¿Cómo es la infraestructura de esa casa? ¿Qué pasa con acceso a luz, agua, comida? ¿Es un niño bien nutrido? ¿Es un niño que asiste a controles periódicos de medicina? Todo eso impacta también. Y los factores personales también depende finalmente del compromiso de esa familia y del niño. Porque los niños tienen sus capacidades, hay unas ganas, ¿cierto?, de trabajar, de poder, en el fondo, cooperar, pero para que eso pase, tengo que encontrar eso mismo en la familia. Y si la familia no le hace sentido la terapia, o que el niño tenga una dificultad, ahí hay papás que no reconocen que el niño tenga dificultades. No, si este niño va a aprender rápido, tiene 4 años y es un niño de bajo funcionamiento. Entonces, yo lo he visto eso muy reciente. Me pasó hace poco. ¿Qué pasa con el nivel cognitivo? Eso también tiene que ver con los factores personales. Hay que decirlo, familias con un nivel cognitivo disminuido o menor impacta en el pronóstico. ¿Por qué? Uno, cuando capacita padre, ¿cuál es la ventaja? Que uno gana muchas horas de aprendizaje, ¿no? ¿Usted piensa que una vez a la semana, 1 hora, va a generar cambio? No, 1 hora a la semana no genera cambio. 1 hora a la semana no te va a transformar a un niño. Pero sí el día a día. Cuando todos los días trabajamos, ahí uno ve un cambio, un avance.
Pero para que eso suceda, los padres tienen que hacer terapia en casa. Y eso requiere capacitar a los padres. Un padre que tiene una buena base comprensiva es un padre muy pro, un padre que aprende rápido, que tiene propuestas nuevas, que siempre me llega con preguntas, siempre me quiere mostrar información nueva. Y no requiere de las mismas explicaciones. Y ese padre es muy distinto a otro que a lo mejor siempre me dice, no, sí, no, aquí no ha pasado nada, siempre es lo mismo, ¿cierto? O es distinto a un padre que yo sé que demuestra menos curiosidad. Y eso sí hace una diferencia, marca una diferencia. Porque ese padre que es menos proactivo y lamentablemente hay que decirlo, tiene un menor nivel educacional, o sea, un mayor nivel educacional, un profesional, muchas veces universitario, todo eso, sí genera un impacto diferente cuando yo los capacito, porque aprenden muy rápido. Esos padres que tienen una capacidad comprensiva mayor, avanzan mucho ellos. Y por lo tanto, cuando yo no estoy, toman muy buenas decisiones, se empoderan muy rápido. Entonces, influye, sí, influye. El nivel cognitivo también influye en la conciencia de la situación. A mí me ha pasado varias veces. ¿Qué necesitamos para hacer terapia en casa? Ya, al tiro lo voy a responder. Nivel cognitivo sí está en directa relación con la conciencia de la situación. Y tengo que decirlo. A mí me ha pasado varias veces que familias que tienen menos educación, yo, yo hablo con ellas por teléfono o en las mismas atenciones y yo veo que no están preocupados. Como que, no, si este niño, sí, hace esto, X cosa, y yo veo que la actitud no es de una persona abrumada. Mientras que un niño de la misma edad, que incluso tiene más habilidades que ese mismo niño, yo veo a los papás súper preocupados. No, estoy preocupado porque este niño tiene 2 años y no habla y no sé qué hacer, no me presta atención. Y eso tiene también que ver con el nivel cognitivo de los padres, porque de alguna manera cuando hay dificultades comprensivas, también hay una menor conciencia de la situación, hay del peso de la situación. Entonces, eso también es algo que influye en terapias tardías, en personas que recién consultan a los 7 años. Cuando el niño tiene 7 años, recién consulta, entonces es un hecho. Hola, me quedé en la duda. ¿Qué dijo recién? ¿Fue unos niños con TEA o SEA? ¿No es lo mismo? Ah, TEA o SEA. Lo que pasa es que desde la visión más biomédica se habla de trastorno del espectro autista porque la Sociedad Americana de Psiquiatría lo propone de esa manera. Pero desde el enfoque más biopsicosocial, desde las comunidades autistas, se habla de condición del espectro autista, por eso se dice SEA. ¿Qué necesitamos para hacer terapia en casa? Que los capaciten a ustedes. Y para eso requerimos un profesional que tenga un enfoque de intervención mediada por padres. Yo, por ejemplo, tengo ese sistema de trabajo. Mi sistema de trabajo es como coach para padres. Yo al inicio hago las demostraciones, obviamente, y todo, y le explico a los papás cuál es el sentido. Pero después me gusta ver a los papás haciendo terapia y yo en ese momento les voy haciendo sugerencias. Y yo sé que eso no es lo que hacen todos los profesionales. ¿Por qué yo lo hago? Porque yo tengo la modalidad de ir a domicilio y de ver a los niños en su contexto natural. Entonces yo tengo la oportunidad de ver, entre comillas, las mañas de los papás y del niño. Y adivinen dónde están esas mañas. En la infraestructura del hogar,
en los objetos que hay en el hogar, en la rutina, en el tipo de vocabulario que usan los padres, uno ve muchas cosas en los domicilios, círculos viciosos. Y eso en consulta o en box uno no lo puede observar. Entonces ahí uno aprovecha y decirle, ¿qué dijo recién usted? Mire, yo observé que usted dijo algo, pero eso lo vamos a trabajar. ¿Sonrise es uno de esos modelos? ¿Sunrise? ¿O será Sunrise? Ahí yo escribí Sunrise. Yo lo conozco como, porque yo realicé unas capacitaciones de Impact. Yo lo extraigo de Impact. Yo no sé si anteriormente estaba Sunrise con ese mismo enfoque, pero el Impact no es el único. Finalmente, estos modelos nacen de la estrategia naturalista, así se llama, estrategias naturalistas o modelos naturalistas. Tienen que ver con capacitar a todos. Vamos con esto. ¿Qué pasa con los círculos viciosos? Los círculos viciosos se dan a nivel de las conductas de los padres muchas veces. Entonces, esto de enfocarnos que el niño tiene que cambiar, que el niño es un problema y todas esas cosas, la verdad es que todo empieza modificando las conductas en uno. Porque se supone que el adulto es el que no tiene las dificultades, ¿cierto? Si el adulto no tiene las dificultades, es más razonable que primero él se adapte a que el niño se adapte primero. Porque el niño va a aprender, pero va a tomar tiempo. ¿Qué es más rápido? Que el padre primero avance, que el padre primero avance. Entonces, para eso vamos a tener que erradicar muchos círculos viciosos que se dan en el hogar. Por ejemplo, el efecto Mateo es algo que se da con mucha frecuencia si nos encontramos en el contexto de un niño con dificultad en la comunicación, porque es un niño más invisibilizado, un niño más invisible. Y el efecto Mateo lleva a empobrecer la comunicación. Cuando uno habla de niños no verbales, o sea, espectro autista no verbales, se hace mucho más evidente el efecto Mateo. Ya, paciencia, Paula Leiva dice, paciencia porque todavía no llegamos a esa parte, ¿no? Porque dice, me queda la duda respecto a la infraestructura de casa que nombre, ¿qué recomienda grandes rasgos? ¿Tiene que ver con distribución de espacio? Tiene que ver con distribución de espacio, ubicación de objetos, ayudas visuales, tiene que ver con eso. ¿En qué quedamos? Los círculos viciosos. Los niños TEA no verbales son un caso muy, muy explícito o muy gráfico de lo que es el efecto Mateo, porque son niños que como no hablan, los invisibilizan más. Y finalmente, y algo que a lo mejor no se da de forma consciente, pero los papás inconscientemente le empiezan a hablar menos a ellos y empiezan a ignorarlos más. No está esta tendencia de incluirlos más, de darles más apoyo, no, como al revés. Como se comunican menos, los tienden a alejar más. ¿Y en qué sentido uno lo nota? Cuando no le hablan por su nombre. No le hablan por su nombre. Cuando yo a un niño le hablo por su nombre, por ejemplo, hola Francia, algo pasa en mi cerebro que se activan zonas de la comunicación. Algo gatilla en mi cerebro. Y eso es algo que uno no lo inventó, sino que de hecho eh, muchos coaches de marketing, por ejemplo, de todo lo que son emprendimientos, siempre dicen lo mismo. Cuando al cliente tú lo llamas por su nombre, tú generas algo en ese cliente. Y aquí pasa lo mismo. Cuando tú al niño lo llamas por su nombre o le hablas, nombrándolo, algo se gatilla en ese niño que estimula su comunicación y sus zonas cerebrales sociales. Entonces,
el adulto cuando se enfrenta a niños no verbales o que no hablan, inconscientemente empiezan a alejarlo y a incluirlo menos en las dinámicas. Y habla con otros adultos, pero falta ese habla dirigida al niño. Porque no es lo mismo hablar con un adulto al lado o con otro niño versus hablar de forma dirigida al niño no verbal. Es muy distinto. Otra cosa que evidencia el efecto Mateo es lo siguiente. Cuando los niños ya realizan una comunicación con dificultad, no dicen muchas veces palabras funcionales o palabras que se entiendan. Entonces, qué es lo que hace el adulto? Repite esa palabra. Por ejemplo, si el niño dice tuta en vez de pelota, el adulto lo que tiende a hacer es repetir tuta, tuta. ¿Y por qué repite eso? Para que el niño siga hablando, porque el adulto, ¿qué es lo que piensa? Chuta, este niño nunca habla y ahora está diciendo tuta, ya, le voy a decir tuta para que siga hablando. Entonces, el adulto en su desesperación de por qué el niño no habla, le da lo mismo si es incorrecto o no, con tal de que el niño diga cualquier palabra. Y eso es porque nuestra sociedad tiene una sobrevaloración del habla. Entonces, los adultos se desesperan cuando no hay habla. Y eso también impacta en el efecto Mateo, esta hegemonía cultural del oralismo. Falta de información del diagnóstico también, pues, puede llevarnos a barreras dentro del progreso, porque está bien que uno sepa que el espectro autista significa varias cosas, ¿cierto? Que tenemos un perfil disarmónico, que tenemos que priorizar que las habilidades estén parejas. Eso hay que hablarlo, es importante hablarlo, y de forma amable para esos padres. Pero al mismo tiempo, ese diagnóstico también tiene su especificidad, o sea, como cada niño tiene una evaluación personalizada, no le vamos a dar un consejo estándar, no, porque ese niño requiere de ciertos consejos o de cierto trabajo con tal de que ese niño pueda tener progreso, porque yo los mismos consejos no se los no se los puedo dar a un niño que ya de 4, 5 años versus otro niño que tiene la misma edad, porque son completamente diferentes esos niños. Tienen sus propias facultades, entonces poder conocer cuál es el desempeño de ese niño tiene que ver con una correcta evaluación también. Yo en la medida que implemento una correcta o una adecuada evaluación, también estoy realizando una adecuada intervención. ¿Qué pasa con la baja calidad y la baja cantidad de trabajo de comunicación? Siempre hablan de estimulación del lenguaje y cantidad, ¿no? Hay que estimular el lenguaje varias veces en el día, pero nunca hablan de cantidad, o sea, perdón, de calidad. En pocas instancias se habla de cantidad de la estimulación del lenguaje, perdón, de calidad. Y eso es súper importante porque ¿qué sacamos que uno estimule el lenguaje varias veces en el día si son de baja calidad? Y puede ser súper rudimentario este ejemplo, pero es como comprarse buzo en el persa. Dicen que por ahí lo barato cuesta caro, ¿no? Uno cuando se compra buzo en el persa, siempre como que se echan a perder, se deshilachan, como se dice en nuestro país, y ya no nos sirve, entonces no, finalmente no veo un progreso. A eso voy. Si fuera un trabajo de gran calidad y además de alta frecuencia, uno comienza a ver resultados. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se defiende si un niño, cómo se define? Yo creo que es cómo se define si un niño es no verbal. Todo aquel niño que tenga
un habla funcional es un niño verbal. Todo aquel niño que tenga un habla no funcional o que no haya ni siquiera tipo de habla es un niño TEA no verbal. ¿Me siguen o no? ¿Ustedes saben lo que es la funcionalidad? Si yo imagino estas manitos a ver, la manito de Toy Story, donde salen los extraterrestres, ¿se acuerdan de esa manito? Que salen como los extraterrestres, esas manitos como de los peluches, que uno toma un peluche y se lleva el peluche. Ya, imaginemos que ese peluche es el niño. Si yo con mi manito de fierro o de metal saco al niño de ahí de su casa, lo muevo y lo llevo a otro lugar desconocido, hay que hacer una pregunta clave. ¿Ese niño se va a defender con el habla? ¿Va a satisfacer sus necesidades básicas solo hablando? Si la respuesta es sí, es porque el niño es verbal. Si la respuesta es no, es un niño no verbal. En un TEA verbal, ¿cómo se trabaja la comunicación social en casa? Es una pregunta muy amplia. Tan amplia que he tenido que hacer como clase online de más de 24 horas para poder explicar eso. ¿Cómo estimular el lenguaje con calidad? Yo ya di un ejemplo. ¿Se dieron cuenta? No, yo di un ejemplo. ¿Qué ejemplo di? El habla dirigida. Hola Pedro, ¿cómo estás? No importa que el niño no me responda. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te ves muy bonito. Qué bonito, ¿cierto? Yo veo su camisita y todo eso. Me pongo al nivel de él, lo miro, ¿cierto? Yo me acoplo a él también. Me oriento a él, mi cuerpo se ve orientado a él, mi mirada. También yo acompaño con lo visual, con lo gestual. También voy acompañando con lo visual y muchas veces ni con los niños neurotípicos pasa eso. ¿Cuántas veces te han visto? Ah, ¿cómo te fue? Ah, qué bueno que te fue bien. ¿Y qué hiciste? Y estoy haciendo otra cosa. Y estoy dándole la espalda al niño. Eso lo deben haber visto varias veces, ¿no? O con el niño neurotípico cuando le dice al papá cuando van a comprar. Oye, papá, mira, encontré un Maxbox, no sé qué. Sí, 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 sí lo encontraste, sí, sí. Es como un ejemplo muy gráfico de baja calidad la estimulación del lenguaje, del trabajo en el lenguaje o la comunicación. Entonces, todo lo contrario a esto, que yo esté enfocada en otra cosa, dándole espalda, es al revés. Yo dirijo mi cara al niño, me pongo al nivel de él, no estoy en una escalera ordenando los libros, sino que yo me coloco a la altura del niño, yo lo llamo, le hablo por su nombre, ¿cierto? Yo me apoyo en lo visual, gestual, también a nivel de la voz, trato de ser más expresiva. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Qué bonito te ves. Yo le tomo la camisita, ¿cierto? Porque está muy bonito, se lo hago saber a él. Y no importa que no me responda, porque finalmente lo que yo estoy haciendo es validarlo a él como ser humano. Y eso es algo que muchos adultos no hacen, validar a los niños. Sea niño neurotípico o no, o sea, validar es algo que es muy importante en el desarrollo de la autoestima y muchos padres no lo hacen porque están en el celular, que están cansados, que no quieren más guerra, bueno. Pero es muy importante porque finalmente a través de esa validación, ese niño se va a sentir escuchado también y va a tener un desarrollo socioemocional saludable. No importa que el niño no me responda, o no importa que el niño tenga una conducta no neurotípica, porque lo más probable es que los niños no tengan conducta neurotípica. Por ejemplo, esto de mirar a los ojos, que el niño no te mira a los ojos no significa que no te preste atención.
Y eso es lo que piensa mucha gente. ¿Por qué? Porque piensa en el niño neurotípico. El niño neurotípico, para prestarte atención, te mira. Entonces ahí uno le dice a esa familia, no, pero si este niño no es neurotípico, ¿por qué usted quiere que reaccione como un niño neurotípico si no es? Si le está prestando atención. Lo que pasa es que lo va a demostrar de otra manera. Parece que, a ver, dijeron algo. Mi hijo está en evaluación, pero él no es verbal. ¿La edad influye para definir si el niño es verbal o no? No, porque hay muchos niños de 8 años que son no verbales. Ahora, ¿qué podría ser, determinante? La habilidad de imitación, eso sí. Porque hay niños que tienen muy buenas de habilidad, o sea, muy buena habilidad de imitación motora, pero en el habla nunca avanzaron. Y eso porque posiblemente haya praxia del habla. Y eso es otra situación. Enviaron una grabación de la charla. ¿Qué instrumento recomendarías para hacer una buena evaluación en un niño TEA? Depende del área, porque hay muchas áreas. Hay área está el tema evaluación intelectual, evaluación de la comunicación, integración sensorial, ahí depende mucho del área. De 4 años que emite palabras de algunas frases y está en camino hacia la funcionalidad, consulto porque mi hijo fue evaluado con los mismos instrumentos con que... Ah, ya. Lo que pasa es que en esos casos, al menos desde fonoaudiología, porque a nivel de terapia ocupacional, lo que debería hacerse es un SPM, un perfil sensorial, para posteriormente hacer una dieta sensorial. Y no todos los terapeutas ocupacionales hacen eso, porque no todos los terapeutas ocupacionales están especializados en integración sensorial. Eso es importante a nivel de terapia ocupacional, pero a nivel de fonoaudiología tendrían que hacer otras evaluaciones, por ejemplo, un BLAF, un BBMAP, un ABLS. También evaluar de forma clínica o de forma cualitativa el pareo visual, ¿cierto? La habilidad de imitación, los refuerzos también, jerarquía de refuerzos, muy importante. Pero claro, yo sé que muchos pibes van a hacer eso, porque no está esa formación de autismo, porque pensemos que esos profesionales ven un poco de todo. Cuando un niño comunica sus necesidades en diferentes lugares con los adultos, pero usualmente no se comunica con sus pares, eso se comunica, habla funcional o se define de otra forma. Bueno, eso son dificultades en la interacción social, pero ahí hay que poner ojo, porque es esperable que ese niño pueda satisfacer sus necesidades básicas en el día a día. O sea, si ese niño tiene hambre, ¿logrará conseguir comida con el habla? Yo me imagino que sí, porque suele pasar eso en esos niños. Preguntarse, ¿este niño a través del habla podrá ir a comprar pan, por ejemplo, pan a la esquina? Si lo hace, entonces es un habla funcional. Ese niño podrá satisfacer necesidades de ir al baño, por ejemplo, de dormir a través del habla. Si lo hace, es un habla funcional. Y eso es distinto al contexto porque es una necesidad básica, ¿cierto? Una necesidad muy, muy primitiva. Mientras que la interacción social no es, tiene otra la disposición porque la interacción social es un refuerzo muy propio del neurotípico, no de la persona. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mi hija solo dice mamá y cuando no estoy pendiente de ella la escucho decir alguna letra o algún número, pero cuando voy para ayudarla no me toma en cuenta? ¿Qué pasa? Solo dice mamá y cuando no estoy pendiente de ella, pero cuando voy a ayudarla no me toma en cuenta. Ya yo me perdí. ¿Ayudarla en qué sentido? Porque igual eso es como muy amplio. ¿Qué tipo de ayuda? María Paz dice, me dicen que debo trabajar más comunicación con mi hijo expresiva, que forme más oraciones, él habla. Pero cuando le sucede algo no habla, no se da a expresar. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se toma como habla funcional o no? Si le sucede algo importante, como que alguien le pegó, que tiene hambre,
que no va al baño, algo así, y no lo expresa con el habla, no es un habla funcional. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que usar un sistema complementario. Yo no digo que uno deje el habla, complementario. Yo siempre hablo de esto. Yo cuando hice una de las capacitaciones del PEX, dentro de los videos que mostraron, había un video muy interesante de una escuela especial donde habían niños que hablaban, pero que eran adolescentes en verdad que hablaban, pero tenían déficit intelectual. ¿Y saben lo interesante de ese video? Que para iniciar las conversaciones usaban tarjetas PEX y para seguir conversando usaban el habla. Increíble, ¿no? ¿Por qué será? Porque hay distintas situaciones y cada situación tiene diferentes niveles de exigencia. Entonces, si un niño no puede enfrentar todas las situaciones con el habla, vamos a tener que pensar cómo ese niño va a enfrentar X situación si el habla no le ayuda. Por mucho que tengamos aprensiones, porque yo sé que los padres tienen aprensiones. Yo necesito que ese niño, si le llega a pasar algo, sí lo pueda comunicar. Es importante eso. ¿Será más importante que nos avise o mi capricho como padre de que no use tarjeta? Tenemos que eso reflexionarlo. Lilian Dinamarca dice, entonces el niño sí imita tanto gestos como palabras. ¿Sí puede ser verbal? Ah, ya. Lo que pasa es que yo o sea, ahí parece que no se entendió muy bien la idea, pero hay niños que tienen muy buenas habilidades de imitación motora, de gestual, pero el habla en la imitación nunca pudieron progresar. Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños que se quedan enfrascados con el habla, probablemente es porque tengan una apraxia del habla de base. Y esos niños con apraxia del habla de base son niños que se podría decir que son no verbales, pero que tienen un nivel cognitivo mayor. Entonces nos estaría dando esta tendencia del niño no verbal que al mismo tiempo sí tiene desfase cognitivo. Si el niño imita palabras, eso no lo define como verbal. Sí puede tener una base, pero que imite palabras no lo define como verbal. Si el niño todo el día está hablando de colalia y no sabe pedir comida, ¿eso será funcional? Yo creo que no. Por lo tanto, no es verbal. ¿Desde qué edad es recomendable el uso de tarjeta en caso de que el habla no sea funcional? Si a los 4 años el niño no tiene un habla funcional, sí o sí hay que implementar un sistema de comunicación. No necesariamente tiene que ser tarjeta, hay varios sistemas de comunicación, pero uno de ellos son las tarjetas y los candidatos a tarjeta son los niños que tienen muchas dificultades de limitación. Entonces ahí tenemos una data de referencia, los 4 años. Yo me perdí un poquito con la duda de Marta Fernández, si la puede precisar mejor, yo feliz. O nos pasamos del tiempo. Puedo de preguntarle mejor. Yo soy Marta Fernández. Ah, ya. Lo que pasa es que mi hija habla muy poquito, dice mamá, alguna letra o número, que yo le tengo como en varios lugares es los números y letras, como para reforzar un poquito. Pero cuando yo, por ejemplo, yo estoy haciendo otra cosa y ella está en sus mesas, que están las vocales, ella empieza a decirlas no en el mismo orden, pero las dice. Entonces yo la escucho, la veo así como escondida, y lo dice. Pero yo al acercarme a ella y a reforzarle como para estar con ella y interactuar, no me toma en cuenta, no lo hace. Pero, stop. ¿Yo qué le diría a esta mamá? Mejor cambie el contenido. ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar en la funcionalidad. Es una niña que habla poco.
una niña que habla poco. ¿Qué será más importante? ¿Que se aprende vocabulario del día a día? ¿O que se aprenda letras, números? A eso voy. Siempre tenemos que pensar en enseñarle vocabulario funcional. ¿Qué es lo más funcional? Los pedidos. Los pedidos, la primera función comunicativa, según Skinner y muchos de los principios de Lava, son los pedidos. ¿Y con qué es lo que va a pedir el niño? Comida, juguete, a lo mejor un programa de televisión. Hay que pensar, ¿qué vocabulario es para el día a día? Porque yo ando por la vida comunicándome con números, con letras. Claro. No, yo me ando comunicando, mamá, dame pan, mamá, dame oso, o oso, pan, agua, leche. Eso hace el niño para pedir, ¿o no? La palabra del pedido, porque si este niño tiene la leche a mano, no la pide, no necesita, ¿cierto? Entonces yo me tengo que adaptar, o sea, yo voy a tener que colocar las cosas en alto, en un estante, o en una caja difícil de abrir para que la pida, porque si no, este niño nunca se va a comunicar, no lo necesita. Muchas Cuadernillo de gracias. lenguaje, dice. Los cuadernillos de lenguaje, no todos los niños están preparados para eso, porque hay que evaluar las habilidades de pareo visual. A nivel cognitivo, no todos los niños están preparados para entender lo simbólico, lo abstracto. Y para eso hay que hacer una adecuada evaluación, para saber el nivel abstracto de ese niño. Me decían que eran buenas las carpetas PEX, pero a la vez me decían que como habla no se recomendaba mucho porque había que darle más énfasis al lenguaje oral. Mi duda es, ¿se puede complementar ambas cosas o es verdad que puedo retroceder? Mire, yo cuando hice la capacitación del P, yo ya mencioné el ejemplo. Eran niños que se complementaban con el PEX. Para iniciar usaban PEX y para seguir la conversación usaban lenguaje oral. Ahora yo no sé si el mismo terapeuta son terapeutas distintos, pero el PEX yo no lo subestimo porque tiene mucho estudio, mucha investigación. Entonces yo no lo veo así como cualquier cosa. No, es verdad que se ha usado mucho presupuesto en esas investigaciones y el PEX finalmente siempre se tiene que trabajar en paralelo a otras modalidades de comunicación. Pero si es un niño que tiene apraxia del habla, ahí es más difícil. Porque cuando hay apraxia del habla de base, el habla avanza muy lento. O niños que también tienen algún síndrome genético. Hay un síndrome genético que los niños no hablan, que es síndrome de Angelman. En ese caso, cuando hay síndrome de Angelman, uno dice, no, este niño vamos a tener que trabajar mucho PEX, o muchas láminas, o escritura. ¿Qué colegio recomienda para que nuestros hijos tengan un mayor avance? Ya. El colegio no lo hace el sistema, lo hacen las personas. Hay colegios con PIE, con excelentes profesionales, así como no. Y hay escuelas diferenciales con excelentes profesionales, así como no. Entonces, como las instituciones las forman las personas, va a depender de las personas que trabajan en esa institución. ¿Querían saber de estrategias ambientales? Yo tengo un canal de YouTube, o sea, yo no sé si las niñas me darán permiso para compartir el canal de YouTube, pero ahí yo tengo un video. Sí, Francia, obvio. Ya, para mostrárselo porque yo hice un video pensando en estrategias de ambientales. Entonces, a ver, ahí se está cargando. Y ahí, por ejemplo, voy al canal. Ese es mi canal de YouTube, por si me quieren seguir en YouTube. Suscríbanse a YouTube. Bueno, aquí está esto.
Ya, estas son estrategias para trabajar en el hogar, modificaciones ambientales que tienen que ver con el uso de espacio y ubicación de refuerzo. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos, esa es la casa de uno de mis pacientes. En ese video vemos que hay muchos juguetes, ¿cierto? Mucha información. Entonces, disminuir información. Disminuir información. Poquito pero bueno. Lento pero seguro. Eso es, minimalista en autismo. O sea, yo no tengo que tener una caja llena de autos. Tengo que tener poquitos autos, un semáforo, una pista. En otra caja, algunos de estos fruta y verdura. Alguna fruta y verdura. En otra caja tenemos materiales de juego simbólico, por ejemplo, un muñeco con una ropa, un pantalón. En otra caja tenemos animales, pero poquitos animales, entonces, o un arbolito y además un piso, como de césped. Hay que tener poquito, pero variado. Y en el caso de ese niño hubiese sido bueno tener las cajas como selladas o una repisa con objetos en alto porque ¿qué pasa? Que ese niño llega y saca, no necesita pedirle a nadie, no necesita comunicarse para solicitar los objetos. Entonces perdemos oportunidad de trabajo. Entonces, esto tiene que ver con estrategias naturalistas que tienen que ver con modificación del ambiente. Entonces, si se dan cuenta, es minimalista, o sea, menos es más. Y la gente piensa que mientras más cosas tengamos, es mucho mejor, y no es así. No es así, o sea, como mal de Diógenes a veces. No, si tenemos que tener la casa llena de juguetes y eso es mejor, no es así. Al contrario, los niños tienen menor foco atencional y eso es algo que pasa mucho en TEA. Los niños que picotean los juguetes, ¿han visto eso, no? Los que picotean los juguetes. Toman uno, sacan otro, toman otro y al final no terminan nada. Ya, esas también son tendencias que uno podría mejorar si uno distribuyera mejor los objetos. Y a mí me pasó con un paciente chiquitito, un niño de 2 años y medio, ¿cierto? Es un niño que estaba muy desconectado y no interactuaba con sus juguetes. Entonces yo le propuse a la mamá que quitara juguetes y que cada uno tuviera más espacio uno de otro. No así, sino que más parcelado, con espacio en blanco entre uno a otro. Y esos juguetes empezaron a ser más visibles por el niño y empezó a interactuar con los juguetes. Porque cuando hay mucha información, uno ve como una masa de cosas, como una masa de colores, una masa de materiales, pero cuando hay poquita información yo me puedo concentrar más en lo que tengo. Y eso. ¿Qué más, Sergio? Silvana, ¿qué piensa de la comunicación bimodal? Yo tengo entendido que la comunicación bimodal tiene que ver con dos entradas de comunicación y que por lo general es el habla más lo gestual. Yo creo que depende de cada niño. O sea, ahí Silvana, si me corrige, ahí si puede me corrige, porque en mi formación como fonoaudióloga me enseñaron que la comunicación bimodal era habla más gestual. Pero yo no sé si eso habrá cambiado la definición. ¿Cómo lograr que haya? Yo la comunicación bimodal no la recomiendo en todos los niños, porque hay niños que tienen mucha dificultad de la imitación y esos niños que les cuesta mucho la imitación y son muy concretos, siento que les puede costar este formato. Entonces va a depender mucho. Si un niño muy bajito en comunicación, puede que tenga dificultad en el acople y en el estímulo humano. O sea, siempre el TEA con más severidad o más sintomatología espectro autista
tolera menos el acople, el menos el frente a frente. ¿Ustedes han visto esos niños que te duran poco frente a frente y escapan, deambulan? Están un ratito enfrente tuyo y se fue. ¿Han visto eso? No? Ya, eso pasa cuando son niños muy chiquititos o tienen mucha sintomatología TEA. Entonces, cuando pasa eso, uno dice, este niño tolera poco el acople. Ese no es un niño candidato a comunicación bimodal, porque para comunicación bimodal tiene que haber acople, o sea, que te dure harto el frente a frente. Y eso nos lleva nuevamente al dilema de cuánta tolerancia hay al estímulo humano. Eso igual lo vamos a hablar la próxima semana en una clase gratuita. Claudia Alarcón, ¿cómo logro que el niño participe en el juego? ¿Cómo hacer para aumentar su tiempo de atención? Ya, la pregunta es súper amplia. ¿Cómo lograr que el niño participe en el juego? También es súper amplia porque hay que evaluar el juego que tiene. Hay que evaluar qué tipo de participación quiere en el juego. Y eso hay que consignarlo en la evaluación. En la evaluación de autismo se evalúa el juego. Hay que evaluar qué nivel de juego tiene. Dependiendo del nivel de juego, ahí uno puede hacer indicaciones, antes no. ¿Cómo hacer para aumentar el tiempo de atención? Depende de lo que usted defina como atención, porque hay personas que piensan que atención es mirar al ojo. Si la propuesta o la definición de usted es distinta, ahí habría que entrar a especificar. Yo creo que terminamos aquí, Javiera, porque ¿cómo nos enteramos de la charla gratuita? El 23 de junio, disculpa por el spam, Javiera, pero me voy a autoanunciar, pero es una clase gratuita, para que no hayan aprensiones. Miren, aquí yo estoy aparece, ¿no? Es como mi Facebook. Ya, mi Facebook, Francia de Fonoaudiología, ahí hay como una ficha, ¿no? Ese lo voy a hacer el 23 de junio a las 20 horas. O sea, el próximo jueves. Trabajar comunicación en TEA Severo. Y ahí en TEA Severo está cómo trabaja la imitación no verbal. Hay que evaluar la imitación, porque hay distintos tipos de imitación. Por ejemplo, está la imitación de objetos, está la imitación en contexto de juego, motora gruesa, gestual, absurda, funcional. Entonces depende mucho de lo que se está evaluando, porque hay imitaciones que son muy complejas y otras que son más fáciles. ¿Y esta? ¿Será la más difícil o la más fácil? Votaciones. Mano arriba, ya. ¿Esa imitación será la más fácil o la más compleja? ¿Alguien se atreve a hacer su votación? ¿Cuál? Es que no entendí. ¿Cuál? Disculpa, Francia. ¿Cuál Esa. imitación es la más fácil o la más compleja? No, es que yo estaba preguntando, ¿ustedes creen que esa es más fácil o más difícil? Esa imitación, mano arriba, Compleja. Fácil. compleja. Es una de las más complejas, una de El las más niño, Arriba. difíciles. porque el niño tiene que enfocarse como en varios aspectos para poderla lograr. O sea, en verdad va más por el tema de la tolerancia al estímulo humano, Ok, porque hay mucha información humana acá. ok. Mientras que cuando yo hago esto y yo le paso los lentes al niño, el niño lo hace fácil, porque el niño, ¿dónde enfoca la atención? En el objeto. Ajá. Y el niño, por un tema de zonas cerebrales, le cuesta menos procesar el objeto que el ser humano. El ser humano le cuesta más procesar la información. Ok. Entonces, de a poquito empieza a aparecer, cuando uno está trabajando imitación con objetos, de a poquito empieza a aparecer la mano, después empieza a aparecer más el brazo de la persona, después esta parte de acá, y al final empieza a aparecer la cara, porque la cara lejos es la que tiene más información humana y es muy difícil de procesar en las zonas cerebrales sociales. Entonces, siempre hay una aversión al estímulo humano, de cierta manera. Mientras más sintomatología, más aversión al estímulo humano.
Ya, sí, eso. Entonces, en la clase, esa es la ficha, por si ustedes quieren participar, se suscriben en el canal de YouTube y debería llegarle recordatorio. Así que eso. Ajá. Muy bien, termino. Francia, las personas que quieran ahora como hacer preguntas pueden activar su micrófono, ¿cierto? Sí, 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 sí. Queda abierto a las personas que quieran preguntar cosas. Hola, hola Francia, excelente tu Hola. charla, felicitaciones, me gustó mucho. ¿Cómo se llama usted? María Castro, te quiero hacer una consulta chiquitita, ya porque mira, en mi caso, mi hijo, 9 años, recientemente diagnosticado con TEA, es verbal, eh, está con TEA alto funcionamiento, pero él tiene una severidad en comunicación social. Entonces, me ha costado mucho el hecho de cómo ayudarlo en casa, porque él tiene amigos, pero no lo entienden. Cuesta mucho que lo entienda en su alrededor. Yo lo entiendo, mi marido lo entiende, la familia lo entiende, pero sus amigos no lo entienden. Es un niño que empieza hablando tal tema, pero termina hablando de Marte. Ah, entiendo. ¿Como que se dispersa, algo así? Extremadamente. Entonces no lo entienden. Ah, Tienen ya. mucho problema de comunicación. Ya. ¿Qué, Entonces, qué se hay puede hacer en esos casos? un niño que como que se va por las ramas. A este niño lo han grabado, ¿no? Como que se grabe así, o sea, que lo graben y él se ve a sí mismo. ¿Han hecho eso, no? No lo hemos hecho porque él se arranca, no le gusta que lo graben, no le gustan esas cosas, pero ¿cómo se llama? Es un tema que igual a nosotros nos complica harto, porque él tiene una manera de comunicarse eh, como bien especial. Entonces los niños lo miran así como onda, ¿qué pasa con él? Como que estuviera loco, así como que, ¿qué está hablando? Ah, Y no ya. entienden lo que él quiere realmente expresar. ¿Está con fonoaudiólogo? Él, Sí, ¿no? ¿Alguna vez el sí, fonoaudiólogo pero no sé si él fue un audiólogo, no sé si es especialista en TEA. Por alguna eso vez, te estaba escuchando. alguna vez ese fonoaudiólogo le habla a usted del habla estereotipada? Hasta el momento, no. El habla estereotipada lo que se da mucho en alto funcionamiento y es cuando dicen, hola, soy Mickey Mouse. ¿Cómo están? Que no sé qué cosa, no sé qué cosa. A lo mejor le pasa eso al niño porque que son como cosas que de la tele, que de repente sacan como frases de la tele y las Es, repiten como los diálogos. permiso, Fran, Mm, disculpa. Es como si tuvieran como un habla robotizada. No necesariamente, porque hay niños que tienen habla robotizada, pero ellos crean el discurso. Pero en cambio hay otros niños que a lo mejor son súper expresivos, pero sacan las palabras de la tele. A ver, Como estoy si pensando, imitara. claro, por ejemplo, estoy pensando en un personaje. Ya, ahora me acordé de un ejemplo. Me acordé del ejemplo de Yorka. Disculpa, Yorka, por usar este ejemplo. Yorka una vez dio un ejemplo de su hijo, de cuando él se levanta en la mañana. Y él en la mañana, para su forma, ¿cuál es su forma de decir buenos días? Buenos días, espectadores. No sé qué cosa. Es como una radio. Ya. Uno cuando dice buenos días no dice eso, porque eso es como de la radio, como lo gustó en la radio cuando dice buenos días, audiencia. Estamos a 23 de junio, no sé qué. Es Eso es como habla muy estereotipada. ocupado. Claro, eso es habla estereotipada. Y a veces pasa, yo no sé si es el caso de María, pero a veces pasa que las cosas de los niños no tienen mucho sentido porque habla estereotipada. A veces puede pasar eso. Como que sacan cosas de varias partes y al final es como un collage. Que eso pasa mucho en alto funcionamiento. ok, ya. Y que sean como aficionados al terror también. O eso también tiene que ver con la tele, con los personajes que estabas hablando tú.
Sí, sí, o sea, es que uno tiene intereses. A mí me gustan los videojuegos, Pokémon, me gustan esas cosas. Ahora, si es algo que interrumpe la funcionalidad de la vida diaria, ahí uno tiene que preocuparse. Ya, ¿Qué ok, tan sí, adaptativo es ese niño? ya. Muchas gracias, Francia. Gracias a usted. Vianney no pudo. Sí, que en YouTube parece Vianney. Eh, yo tengo una consulta ¿Mm? con ¿Sí? respecto al tema de las pantallas. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Rowena, yo tengo un bebé de 4 años, 5 años, perdón, cumplió 5 años ahorita en mayo. Él fue diagnosticado con TEA justo cuando comenzó la pandemia. ¿Ya? En aquel momento tenía 3 años, casi los 3 años. Em, Él está asistiendo ahorita en las mañanas al colegio. El tema que tengo con él es cómo reducirle las pantallas a cero. O sea, si por mí fuera, ni teléfono ni televisión. El tema que tengo es que yo trabajo desde casa y trabajo en un call center y estoy sola todo el día. Entonces, no he encontrado la forma de yo poder interesarlo, distraerlo para poder lograr desconectarlo del televisor y el teléfono. De hecho, yo he llegado a un punto de que escondo teléfono, controles, he desenchufado los decos, pero de verdad que llega un momento que no hallo qué hacer porque yo tengo que enfocarme igual en mi trabajo. Tengo que estar pegada en el computador. Entonces, ¿qué consejo me podrías dar para yo tratar de... ¿Este niño qué juego tiene? ¿Tiene juego imaginativo? Porque ¿qué edad tenía este niño? Tiene 5. Tiene 5 años. ¿Este niño tiene juego imaginativo? O sea, lee libros. ¿Qué hace de distinto este niño? Mira, por lo menos a veces agarra los libros de mi hija y los ojea, se pone como viendo las imágenes. De repente agarra las figuras porque a él le gustan como las figuras de Spider-Man, Batman, todas esas cosas y los saca y se pone a jugar con ellos, pero los golpea, ¿sabes? Y él es como disperso. Él 5 minutos con el juguete y se aburre, se para y se va. Ah, picotea los juguetes. Sí. Exactamente, picotea los juguetes. A ver, ¿qué otra cosa? Cuesta él, me cuesta como entretenerlo porque para que él se entretenga hay que acompañarlo, Mm. ¿sabes? Es un niño que necesita mucho que tú te sientes con él y juegues, como que participes para que él se entretenga, pero así por sí solo, no. Sí, a ver, en ese contexto, ¿qué pasa? Que si queremos que un niño empiece a asociar la entretención con otros elementos que no sean el teléfono, vamos a tener que empezar de adentro hacia afuera, porque finalmente, si ustedes le dan el mismo ejemplo de entretención, es difícil que pueda cambiar esa realidad. ¿A qué me refiero? Los niños, ¿qué es lo que más ven? A los adultos metidos en el celular, a los adultos viendo tele. Entonces, es el ejemplo que ha tenido siempre. Entonces, para que ese niño pueda ampliar como su mundo, nosotros tenemos que darle ejemplo, porque lo visual siempre tiene más impacto. Que Imitar lo verbal. conductas de otro tiene más impacto. Entonces, si ustedes nunca los ven hojeando libros, leyendo, como tienen que empezar por ustedes, modificando esas conductas. Si ustedes le dan como mucho podio, mucho énfasis al celular, al teléfono, el niño los ve a ustedes y se queda con eso. Ok, Ah, eso es lo mejor, o sea, el celular es como lo máximo. Y en verdad eso es lo que uno comunica, en verdad. O sea, porque uno está tan feliz viendo el celular y todo, y el niño me ve que estoy entretenida, entonces el niño se queda con eso. ok, Eso es como para empezar, pero finalmente siempre el trabajo es gradual, pero yo tengo que empezar con cambio en mi conducta igual. Yo ok. demostrar que eso también puede ser entretenido. Eso.
Joana ahí quería hablar. Joana Valenzuela. Hola, buenas noches. Mira, mi hijo nació justo en pandemia, tiene 3 años, ¿ya? Y por de la pandemia en sí, no estuvo con los, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Tipo, mi hijo nació justo en la pandemia y él, por ejemplo, no tuvo los controles sanos supuestamente tenía que hacer. Entonces yo me di cuenta aparte de que él ya era raro su forma, entonces tuve que hacerlo particular. Tuve que juntar monedas para hacerlo particular, llevarlo a un particular. Y él me dijo, por todas las cosas que él hacía, así, tenía rasgos TEA. La cosa es que él ya tiene 3 años y no habla. Bien, solamente mamá, papá, para poder expresarse o pedir ayuda. ¿Me entiendes? Entonces, yo quería preguntar, yo me lo pasaron al Ezequiel por si, ¿cómo se llama esta mamá? No, con la neuróloga. La neuróloga en el hospital ahí no tienen derivación, así como más especialidad, ¿me entiendes? Entonces, por mi comuna me enviaron al CAIS, que es que está en mi comuna, en el bosque. ¿Me entiendes? Y ahí estoy en espera de que me hagan el A2 porque todavía no cuento con eso. Entonces, eso, él habla, pero, por ejemplo, él pide para comer, hace ñam ñam, no habla, no dice comía, no. Me dice mamá, o me apunta, ñam ñam, quiere comida. Para el agua hace, quiere agua. Esas son sus formas de gesticula y trata de imitar, por ejemplo, el agua, qué rico que es como eso. Pero más allá él no, nada. Y estoy esperando en eso de que me lo evalúen, cuál es su proceso, su nivel, eso. ¿Cómo debo de hacerlo bien? ¿Y disculpe, cuál es su duda? Por ejemplo, para ver su grado si la neuróloga me dijo que tenía rasgos TEA, porque tampoco ella me mandó a hacer el A2, eso, para ver cuál es el grado. Dile que todavía no tienes el diagnóstico. Todavía no tengo el diagnóstico a 100 de qué grado es, eso me refiero. Como para avanzar con la... Sí, para avanzar en educación, de hablar, de adaptar. O sea, yo ya sé que él tiene su diagnóstico, yo lo entiendo, porque se da a expresar y de acuerdo a los otros niños que va a su nivel, es lo mismo. O sea, él está muy bajo, de hecho no tiene amigos, no se saben expresar con él, no saben jugar. ¿Y cuál es su duda? ¿Cómo debo de hacerlo para saber su nivel? O sea, la neuróloga me dijo que era no verbal. Ya por lo que él trata, obviamente no se da a entender bien. Pero ¿cómo puedo yo hacerlo para saber, para poder apoyarlo más a él, para yo nivelarme a poder ayudarlo así como para que pueda sociabilizar o sea, o expresarse mejor? Uy, una pregunta súper amplia y sin conocer al niño sería súper irresponsable decirle no haga X cosas, porque yo no conozco al niño, por eso uno hace evaluaciones personalizadas, porque cada niño es tan distinto. Como yo no conozco al niño, yo podría ser súper irresponsable y por no quedar mal decirle 1000 cosas, pero la verdad es que pienso que es irresponsable decirle no haga ABC, no hagas. Eso sí. Una consulta para, por ejemplo, ya si yo quiero empezar todo de nuevo para hacer una evaluación a full de una, ¿tendría que llevarlo de nuevo a un neurólogo que me hiciera todo de nuevo? Pero no a cualquier neurólogo, tiene que ser un neurólogo que se dedique a autismo, porque es altamente probable que ese neurólogo que la vio no se dedique a autismo. ¿Sabe por qué? Porque solamente le pidió un A2. Sí. Y en ningún momento habló de una evaluación de fono ni de terapia ocupacional. Y los neurólogos que trabajan en autismo o saben de eso, ¿qué es lo que suelen hacer? Además de la 2.2, piden informes de fono y de terapeuta ocupacional. Y si eso no se está dando, es altamente probable que esa neuróloga solamente se esté apoyando en el A22 y piensa que el A22 es el que diagnostica y el A22 es un complemento, una ayuda, no es el que diagnostica. Entonces, yo le recomendaría buscar a alguien que sea especialista en TEA de los neurólogos.
Y eso para meterme para saber quién es un especialista que sepa de o sea, de autismo, ¿dónde lo ubico? ¿Cómo lo hago? ¿En el mismo grupo? Yo tengo una lista de diversos neurólogos que están como recomendados y son especialistas en TEA. Si quiere después me la pide por, no sé si usted me habla por Instagram o por WhatsApp, me la pide y yo se la envío. Yo me metí por Facebook, me metí a esta página un día por el flyer que había en la agrupación. Voy a dejar mi número de teléfono en el chat para que lo saque y me hable por interno. Yo le mando esta lista y pueda conseguir alguna hora con alguno de esos Con neurólogos. alguno de ellos. Muchas gracias, se lo agradecería mucho. Gracias. Esto disculpen, esto por ejemplo de que le pidan un electroencefalograma, un examen auditivo, examen de antígeno, resonancia magnética y todas esas cosas, depende mucho de la evaluación neurológica, porque a priori no a todos les piden emisiones autoacústicas o potencial evocado de audición, o sea, depende mucho de la evaluación previa del neurólogo, por si acaso, en relación a al comentario de Rubina. Marta dice, a mí me dijeron que mientras más terapia tenga de fono-ITO, es mejor. No da lo mismo. Cualquier fono-ITO. Tiene que ser especialista en autismo. No da lo mismo. O sea, tiene que ser que sepa del tema porque ya varias veces hay familias que dicen que han estado un año completo con fono-ITO y no pasa nada. Entonces, ¿sirve o no? Entonces, depende mucho de si la persona se dedica. Es muy bueno que mientras estén a la espera de una o dos, avancen con terapia, sí, más que nada para limpiar la evaluación. Porque son niños que como no están acostumbrados a las tareas dirigidas o a estos contextos como de mesita y esas cosas, es una forma de limpiar la evaluación de cierta manera. Ivana, si te escucha con interferencia. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Interferencia. Javiera, Ay, Dime. Javiera, ¿sabéis que a las 10 tengo que hacer otra clase? ¿Qué hora es eso? En un cuarto. Mm. Súper. 2 minutos más como para que alguien haga alguna otra pregunta. Silvana, por último, escribe. ¿usted me entiende? ¿Cuáles son los tipos de comunicación aumentativa y alternativa que hay? Ah, ya. Sí, se Bueno, escucha. hay varias, yo no me las sé todas, me sé algunas. La escritura, que se llama tableros con salida de voz, por ejemplo, estos programas como el Let Me Talk, ¿cierto? El Prologo.go, son típicos aplicaciones con salida de voz, pero que se realizan vía tablet o aplicación. El dibujo, el sistema de PEX, también es un sistema de comunicación aumentativa alternativo. La comunicación bimodal es como más aumentativo porque igual hay habla, ¿cierto? De por medio. Es más aumentativo. Hay uno súper antiguo que se llama Schaffer, sistema de Schaffer. Espera un poquito. Benson Schaffer. Oh, ese es súper antiguo. Eso también fue un sistema de comunicación en su momento y fue uno de los primeros que salió. Pero es antiguo, sí. Dentro del estudio de estos sistemas es como siempre se habla de él. ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? Lengua de señas, sí, también es un sistema de comunicación aumentativa alternativo. Ahora, si el niño no tiene muchas dificultades de dispraxia motora, es recomendable, pero si tiene mucha dispraxia motora, no lo recomiendo la lengua de señas. ¿Qué otro más? Porque ya dije sistemas con salida de voz, ¿cierto? Hay tableros de comunicación que son manuales. Por ejemplo, tableros de comunicación que son solamente con cartón, de cartón, con lámina. Pero ojo sí, porque esos tableros que son manuales de comunicación, depende mucho de las funciones comunicativas que estén desbloqueadas en el niño. Porque muchos niños no empiezan con todas las funciones comunicativas desbloqueadas, empiezan con algunas nomás. Así que hay que tener cuidado con eso cuando uno implementa un tablero.
La escuela San Luis del Bosque está en el bosque, pero no me acuerdo. ¿Los masajes en la cara estimulan el habla? No. No, 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 no. Y yo tengo estudios de eso en inglés. Se supone que Raymond Kell y Helen Clark fueron los pioneros en relación al uso de la praxia como en el fondo como una estrategia que no mejora el habla. Ellos obviamente son de habla inglesa. Raymond Kell y Helen Clark, a través de imágenes cerebrales, se dieron cuenta que los movimientos asociados a nivel de la cara y de la lengua y esas cosas no tienen una repercusión en la mejora del habla. Y eso está en muchos documentos de habla inglesa. Eso. Francia, una consulta. ¿Cómo uno puede ayudar a un niño a estimularle pero el lenguaje con sus pares? Con el adulto se comunica muy bien. Por ejemplo, mi hijo se comunica muy bien, expresa todo lo que él necesita, en general con todos los adultos. El problema es con sus pares. ¿Cómo yo puedo ayudarlo? Por ejemplo, él va al jardín, pero él puede estar jugando con sus mismos compañeros, pero no hay una comunicación verbal. No hay una comunicación verbal. ¿Hay acople o no? ¿Es un niño que te tolera el acople? ¿Te tolera estar ahí o no con los niños? Sí, no hay ningún problema. Porque hay niños que toleran poco estar ahí con los niños, como que se fatigan mucho. No, él no tiene ningún problema en ese sentido. Ojo sí, porque hay papás que piensan que los niños que se fatigan es porque no les interesa y no es por eso, porque se fatigan porque hay mucha información social. Entonces son como los descansos y después vuelven, ¿ya? Por si acaso, no es que no les interesa. Ya, una cosa es que primero el niño se acople, ¿cierto? Después que imite lo que hacen los niños. ¿Está en ese nivel o no? Que imita lo que hacen los niños, ¿les cuesta imitar lo que hacen los niños? No, imita todo. Hace todo lo que el otro niño hace, pero no llega más allá de, por ejemplo, los compañeros le dicen, hola Emiliano, ¿cómo estás? Y él los mira y yo le digo así como, hijo, saluda y ahí, hola, y se pone a jugar. Ah, ya, entonces un niño que tiene dificultad en la iniciación, ¿sí? Claro. Porque ojo, porque ahí tenemos un aspecto. Yo creo que deben haber otros más aspectos que a lo mejor habría que ayudar o apoyar, pero ahí hay un aspecto clave que es la iniciación, la iniciación de la interacción social, ¿cierto? La iniciativa o la iniciación siempre es más difícil que responder, siempre. Entonces, uno puede responder de una forma alternativa, por ejemplo, así, en un inicio. O sea, entre que el niño pase de no hacer nada a hablar, es un tramo muy grande. ¿Qué sería un tramo intermedio? Hacer eso. Porque en este momento el niño para iniciar no está haciendo nada. Entonces, si yo le estoy exigiendo que para iniciar salude, hablando, le estoy exigiendo mucho porque estamos partiendo de no hacer nada a hablar. Entonces nos adaptamos ya con otros formas de comunicación, con un gesto, hola. A lo mejor el otro niño le dice, ¿cómo estás? ¿Ya bien? Y ahí a lo mejor eso me da el impulso para empezar a hablar, porque después van a ser más respuestas que iniciaciones. La iniciación siempre al inicio, siempre es más compleja. Ah, ya, súper. Es un ejemplo, porque finalmente yo creo que deben haber muchas más cosas que... Claro. Gracias. Al parecer no hay nadie más que tenga dudas. Son 9 para las 10. Como tienes otra clase a las 10, agradecerte Sí. por esta tremenda charla. Yo aclaré muchas dudas y aquí por el chat también muchos dándote las gracias, que estuvo muy buena la charla, así que de verdad te pasaste por el tiempo, por la disposición y por los contenidos también. Así que muchas gracias en nombre de la agrupación Autismo Chile.
Ah, no, gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias a usted. Gracias, Francia. Sí. Suscríbanse a mi canal. Sí, eso iba a decir, suscríbanse al canal de la Francia. Sí, sí. Gracias, chiquillos, también por la acogida de la Francia. Es una gran profesional. Gracias. Ahí te a San Bernardo apoyando. Muchas gracias. Aquí me diagnosticaron, pero ¿por qué al final? Somos tus fans. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Ahora no, por favor. O sea, es como el meme que dice, ahora no, por favor. Como así. La verdad es que, ¿qué pasa? Que en el autismo en mujeres siempre es difícil el tema porque siempre son subdiagnosticados. Porque el hecho de que sea en mujeres, no hay una evaluación sensible a eso. Porque si nos damos cuenta las dos, lo estudiaron en una población, la mayoría de hombres. Entonces uno dice, ya, pero ¿será la mejor evaluación para evaluar mujeres? Si esto lo estudiaron en una población de hombres, no. Entonces, altamente probable que muchas mujeres tengan y no salgan con sintomatología o con puntuación preocupante. Pero sí, ¿saben cómo yo empecé como a ver el tema como de enfrentar el tema del diagnóstico? Porque yo, en la medida que fui atendiendo personas espectro autista, me fui dando cuenta de que yo sí tenía esas cosas. Y no era como coincidencia que yo me llevaba mejor con las personas TEA que con los neurotípicos. Los neurotípicos había muchas cosas que yo no entendía, no entiendo hasta el día de hoy. Entonces fue más que nada por el tema de la experiencia, y además de poder aceptarme, porque yo finalmente escondía mi estereotipia, yo escondía mis autoestimulaciones y mi ecolalia, yo todo lo escondía porque quería ser igual que el neurotípico, porque si no era malo ser autista, ser distinto, era como malo, ¿no? Y a mí me decían, no, si tú soy una persona normal. La verdad yo creo que eso que es la palabra que más ha hecho daño, la palabra normal. Porque cuando uno habla de normal, habla de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Entonces, finalmente siento que ha hecho heridas súper grandes dentro de la familia y dentro de nosotros mismos como personas autistas. Y la verdad es que yo he aprendido harto con la familia, o sea, he aprendido también cómo hacerme terapia yo. Es como extraño eso, no es que uno solamente ayude a otro, sino que la familia igual me terapean a mí. Es como extraño. Y al mismo tiempo igual es una experiencia súper bonita porque uno crece como ser humano también. Uno crece como ser humano y uno siempre está aprendiendo. Sí, las familias son un gran aporte. O sea, esto de que el profesional es más que la familia, no, eso ya no corre, ya es anticuado. Ahora es otra la visión. Ahora es una visión más biopsicosocial, más horizontal. La familia y los profesionales estamos al mismo nivel y somos un trabajo en equipo. Genial. Muchísimas gracias, Francia. Y por último, la grabación se va a subir al canal de YouTube de Agrupación Autismo Chile para las personas que la quieran ver de nuevo o compartir. Ahí para que se vayan a suscribir también. Es Agrupación Autismo Chile. Así que eso, muchísimas gracias nuevamente a todos los que estuvieron, a la Francia, y nos vemos la próxima semana en otra charla sobre psicomotricidad en el autismo. Así que eso, que estén bien y muchas gracias. Gracias, Javiera, gracias, Francia, Silvana, todas. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, gracias.